Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de taller de lectura, en donde vamos a empezar a ver lo que es la historia de la literatura. Esta básicamente se refiere a lo que son tres disciplinas de la ciencia de la literatura y se ocupa de lo que es el estudio de las obras literarias eminentemente artísticas o bien en el sentido general las de cultura, las de arte y pensamiento. Esta alcanzó en el siglo XVIII su culminación. A partir de lo que fue el siglo XIX hubo una múltiple exploración litográfica de las literaturas nacionales constituidas a partir del criterio de la lengua. En este sentido, lo que es la historiografía literaria mantiene lo que es una relación estable y complementaria con lo que es la crítica literaria y la teoría de la literatura. La historia de la literatura universal fue redactada en Italia por Juan Andrés a través de la obra denominada Origen y Progresos. Y también, pues el estado actual de toda lo que es la literatura. La literatura y la escritura, aunque están íntimamente relacionadas, no son sinónimos. Los primeros escritos antiguos realizados por los sumerios no son literatura, ni las primeras inscripciones jeroglíficas de los egipcios. Los textos literarios más antiguos de los que tenemos conocimiento fueron posteriores al siglo XV. El Libro de los Muertos es el documento más antiguo en el que podemos encontrar lo que es la literatura por su narrativa. Es importante que tengamos en cuenta que la cultura de las etnias antiguas, el desarrollo histórico de la literatura se dio de manera uniforme en el mundo. También los estudiosos de la materia les ha resultado sumamente complicado aproximarse a la historia global de la literatura, debido a que muchos textos han desaparecido, ya sea de forma deliberada o de forma accidental, y también por la extinción de las propias etnias. Por ejemplo, tenemos la destrucción de una de las bibliotecas más importantes, que fue la de Alejandría, creada en el siglo III a.C., así como los innumerables textos que se perdieron entre las llamas en el año 49 a.C. y la supresión deliberada de los textos. El libro del poema de Gilgamesh del siglo XVII a.C. es una versión sumeria del Libro de los Muertos que se escribió en papiro de Ari en el siglo III a.C. y estos fueron los primeros pasos a lo que nosotros conocemos como literatura. Así pues, la literatura del antiguo Egipto alcanzó su cenit con la historia de Sinué, un servidor de Seatris I, y quien relató las medidas del siglo XX a.C. Esta literatura no se incluye en las primeras historias de la misma, debido a que no se realizó la traducción
a lenguas europeas, sino fue esto hasta el siglo XIX, cuando se descubrió lo que es la piedra Rosetta. La mayoría de los textos se transmitían de forma oral durante siglos. Por ejemplo, tenemos lo que es el núcleo del Rigveda, que data de mediados del siglo II antes de Cristo, en la región que actualmente conocemos como Pakistán. Tenemos escritos de la India posteriores al que acabamos de mencionar, como es el Brahma y el Tarak, en hebreo, la colección de los poemas místicos, que estos han sido atribuidos a Setsitu Ching y que datan aproximadamente de la edad de hierro. Muchos textos se transmitieron, como ya mencionamos, de forma oral durante siglos, antes de que fueran estos plasmados. Tenemos también otro ejemplo, el de la Biblia, que pertenece al siglo X a.C., la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero en el siglo VIII a.C., en donde se marca el inicio de la antigüedad clásica según los expertos. Esta pertenece a la edad de bronce. Desde entonces la literatura ha ido evolucionando, ha tenido innovaciones, renovaciones, de la mano con las corrientes filosóficas. Su importancia radica en que es una de las formas de expresión artística. Los géneros literarios modernos son 4. La poesía, que está escrita en versos que van rimando, es uno de los rasgos en los que son descriptivos y se emplean también metáforas. La narrativa, que consiste en ir contando una historia y se caracteriza por lo que es la presencia del narrador, aunque no sea el personaje, y comprende 3 subgéneros, en los que se encuentra lo que es el cuento, que es una narrativa breve y en algunos casos puede ser mediana. Es un universo cerrado de acontecimientos. La novela es un género narrativo complejo que aborda relatos desde diferentes ángulos, y lo que es la crónica, que cuenta eventos reales utilizando técnicas narrativas propias de la ficción literaria. También tenemos lo que es la dramaturgia, que es una composición de piezas teatrales, representación escénica, y está desprovista de un narrador. Ensayo es la reflexión poética. El autor diserta sobre un tema de interés de información y en donde también, pues señala varias conclusiones. Que tengan excelente día.